Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En noticia, El Salvador. El partido del presidente de la Nación consolida su poder tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de este domingo. Desde días atrás, el incendiario discurso de Nayib Bukele en pantalla preocupa a organizaciones sociales y de derechos humanos sobre el camino autoritario de su gobierno. Por ello, analizamos los resultados de estos comicios. En noticia, Bolivia, semana crucial para más de 20.000 candidatos que se disputan 4.000 cargos locales. Con estos comicios se completa el mapa político tras la elección presidencial y el retorno a la democracia. Desde algunos sectores se mantiene la alerta sobre intentos de desestabilización. Incluso este lunes el jefe de Estado, Luis Arce, le recordó a la policía sus deberes constitucionales. Un panorama que analizamos. Y en noticia, México, Estados Unidos. Migración, TLC, seguridad y pandemia. De ello hablaron en su primer encuentro virtual por pandemia los presidentes López Obrador y Joe Biden. Y aunque dejaron claro que la relación será de cooperación, Estados Unidos dijo que no compartirá sus vacunas con México. Esta nación, Estados Unidos, posee 1.210 millones de dosis y 328 millones de habitantes. Hagan sus cálculos que por supuesto los analizamos. En noticia, casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia, El Salvador, este lunes las autoridades electorales publicaron los resultados preliminares de las elecciones legislativas que dan como ganadora al partido del presidente Nayib Bukele. Roberto Hugo Expresa con los detalles. Tras una jornada de votaciones, los salvadoreños eligieron a los nuevos diputados, alcaldes y delegados del Parlamento Centroamericano. Este lunes el Tribunal Supremo Electoral adelantó resultados preliminares que dan la ventaja al partido Nuevas Ideas y a su aliado Gana, quienes podrían obtener 62 diputados, seguidos de Arena con 14. Nos comprometimos y les pedimos que creyeran en nosotros. Muestra de eso es que estamos respetando la voluntad del pueblo. Han sido elecciones justas, transparentes y democráticas. Pero para llegar al final del proceso hubo que sortear algunas dificultades, incluso combatir ataques informáticos al sistema, denunció este magistrado. Tuvimos ataques cibernéticos que se lograron combatir, la gente logró repeler esos ataques de hacker, ¿verdad? No lograron penetrar nuestros escudos de seguridad y eso sucedió toda la noche, si ustedes se recuerdan. Con este triunfo, el presidente Nayib Bukele tendrá en la Asamblea Legislativa a sus aliados con mayoría, algo que para esta analista de la sociedad civil pone en riesgo la democracia en el país. Viene un tiempo muy duro para la democracia. La democracia no solo es votos, la población puede equivocarse al votar por un líder, por un liderazgo que no es democrático, que es lo que ha sucedido ahora. Y en segundo lugar, viene el sojuzgamiento de todos los demás poderes del Estado, de todos los demás actores políticos y estatales, institucionales, a ese liderazgo. Tarde o temprano la población caerá en la cuenta que ha votado en contra de la corrupción por más corrupción y en contra de la ilegalidad por más acciones ilegales. Nuevas ideas. Pero este diputado del partido del presidente no comparte este panorama. Ahora con esta nueva composición de la Asamblea Legislativa de los Diputados, lo que van a hacer es trabajar a beneficio de sacar este país hacia adelante. Ese es el objetivo, no es que porque el poder absoluto, no, eso es buenísimo cuando es beneficio para la población. Uno de los partidos más golpeados es el izquierdista FMLN, que perdió varios diputados y alcaldes. Su secretario general aceptó la derrota. Son resultados adversos para la izquierda y para el FMLN. Pero hemos sido, así como hemos sido buenos ganadores,
Hay que saber aceptar también cuando los resultados no nos benefician. Los próximos diputados y alcaldes tomarán posesión el próximo 1 de mayo. Sumamos más información con Roberto Hugo Presa, nos informa desde El Salvador. Hugo, ¿cómo te va? Muy buena noche, bienvenido a Noticia. ¿Cómo finaliza esta jornada tras conocerse estos resultados? Hola Tatiana, gusto saludarte. Hace más o menos unos 30 minutos ha concluido una conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral en donde los magistrados han informado a la población salvadoreña y a la prensa que el 90% de las actas han sido ya contadas, o sea que hay un 90% en el conteo de votos en lo que sería el escrutinio preliminar. Se espera que en el transcurso de la madrugada de mañana martes termine el 100% de este escrutinio preliminar. Luego viene, Tatiana, el conteo último, el conteo oficial, el recuento último que va a comenzar mañana a las 5 de la tarde, según lo declaró esta tarde la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, tal como lo apuntábamos en la nota, la victoria es bastante grande para los partidos oficiales, Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele, y su aliado, el partido Gana, que estarían por lo menos en la Asamblea Legislativa obteniendo entre 55 y 60 diputados. Eso implica que tendrán mayoría en el Congreso. Quiero comentarte también que ya esta tarde importantes importantes alcaldes de partidos como el FMLN y Arena han aceptado la derrota en ciudades emblemáticas como San Miguel, que era gobernada en el oriente del país, en la tercera ciudad de importancia, El Salvador, era gobernada por el joven alcalde del FMLN, Miguel Pereira. Esta tarde tuve la oportunidad de hablar telefónicamente con él y me comentaba que mañana a las 9 de la mañana va a dar una conferencia de prensa para aceptar la derrota. También esta tarde el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena, dio una declaración a través de Facebook en donde reconocía también que había perdido el proceso. Otras ciudades como Santa Ana, que es la segunda de importancia en el país, que era gobernada por el partido Arena de derecha, también perdió, y el partido Nuevas Ideas se ha posicionado en estas y en otras importantes ciudades de todo el país, Tatiana. Muchísimas gracias por toda esta información, colega. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un asunto que vamos a analizar, que vamos a desmenuzar en términos de este resultado, lo que significa, lo que implica. Para ello nos acompaña Celia Medrano, especialista en derechos humanos, es cónsul de El Salvador en Washington, nos acompaña también desde San Salvador. ¿Cómo está, Celia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en este programa hoy. A usted muchísimas gracias. ¿Cuánto influyó en los últimos días para este resultado el discurso incendiario permanentemente en medios de comunicación del presidente Nayib Bukele, para entender primero por allí este resultado? Creo que hay que analizar. Porque te tienes que tapar la cara. De pasos, ridícula de mierda. Ay, tiene filtro. En el país, de cómo cuaja un discurso populista y un discurso de odio para que el populismo y una lógica autoritaria puedan prosperar. Porque te tienes que tapar la cara. Un enemigo. Ridícula de mierda. Ay, tiene filtro. Hacia alguien a quien echarle la culpa de que las cosas salgan mal o que haya obstáculos para adelante. El discurso de odio como estrategia político-electoral para el grupo de poder que está alrededor del presidente de la República actual, y no es algo inventado el que haya mucha decepción, desilusión, frustración de las personas con respecto a gestiones que no hicieron lo mejor para sus propias poblaciones en gestiones anteriores gubernamentales, y que tuvieron también fuertes representaciones legislativas. Esa frustración se convierte en odio, es azuzada en mensajes de odio como estrategia política electoral, combinada con otras recetas también de carácter populista, como regalar comida, regalar víveres, agenciarse el reparto de vacunas en el contexto de COVID-19,
todo en una dinámica electoral. Este es el resultado de haber hecho proselitismo desde el Poder Ejecutivo, utilizando las herramientas, la estructura, los recursos del Estado para ello de manera permanente, en línea recta. Es importante plantear de que los resultados deben de respetarse, lo hemos dicho ya desde muy temprano el día de ayer, cualquiera que hubiese sido el resultado hecho voto en las urnas, todos los actores tenemos la obligación de respetarlo. Eso tiene también explicaciones en ese sentido, pero ahora que ya conocemos los resultados, es fundamental estar atentos a que ese discurso de odio se detenga y no siga llevándose una eterna campaña electoral, primero desde el Poder Ejecutivo, ahora desde el Parlamento, desde la Asamblea Legislativa, hacia una línea recta de una posible reelección presidencial. Sí, cuando nos hablas de no mantener un discurso de odio y pensar en otro camino, ¿qué tanto realmente pueda existir de ello? Y para ese análisis es necesario preguntarte qué pasó con Arena. Estamos hablando de un partido de derecha, pero el partido más tradicional de la derecha en El Salvador. ¿Qué pasó con Arena y qué pasó del otro lado, en la otra orilla, con el FMLN? Lo peor de Arena, de Alianza Republicana Nacionalista, y lo peor del FMLN se volcaron a el partido Gana, ahora aliado principal del presidente y el partido político que vehiculó su elección en junio, en el 2019, y por el cual él asumió el poder a partir de junio 2019. Es algo que todavía la población no alcanza a revisar. Nos hace falta mucho en materia de educación política, de formación política, de ejercicio de la ciudadanía, como para no ser víctimas y no ser una población manipulable, altamente manipulable a una estrategia de carácter populista electoral. En ese marco, actores que fueron de Arena y que están procesados o han sido procesados por graves hechos de corrupción, son poderes con mucha influencia en el partido actualmente, con el Poder Ejecutivo y dentro de poco tomando ya control de la Asamblea Legislativa, y actores que han sido objeto de señalamientos muy fuertes. Pero allí hablamos entonces... También tienen una fuerte presencia en esta nueva expresión política que arrastra viejos vicios que de nuevo no tienen nada. Son viejos vicios en una nueva presentación electoral. Sí, allí permíteme preguntarte qué pasa con la memoria política colectiva o con la memoria colectiva. Si hay, usted nos dice, estos actores políticos que salieron, por ejemplo, del FMLN y de Arena y se van a formar esta colcha de retazos que es Gana y Nuevas Ideas, tienen vínculos con la corrupción y son conocidos. ¿Qué pasó con la memoria colectiva si les están dando este triunfo? Vuelvo al punto, no hay una apuesta de liderazgos políticos, no ha habido un partido político, incluyendo en ellos al FMLN, a Arena, que apueste por la formación política de la población en función de un ejercicio responsable de derechos cívicos. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha apostado a eso y tampoco lo hará esta nueva expresión política partidaria? Porque una persona formada, un ciudadano formado políticamente, no es fácil de manipular. Y también hay que hacer el análisis de que mucha población no será una prioridad para ellos el formarse políticamente cuando tienen que sobrevivir
día a día, y cuando recibir una bolsa de comida es una diferencia muy fuerte con respecto a esa cotidianidad de tener que sobrevivir cada día. Entonces estás en una situación de mucha inequidad, de mucha pobreza, donde cualquier opción política partidaria que ofrezca dar un cambio inmediato, no responsablemente como parte de un proceso necesario que tiene que tocar estructuras, es una oferta electoral reditable a corto plazo. Y así como antes en nuestro país, en una memoria reciente, como estás planteando, hace 40 años, el espectro político electoral de nuestro país era de un color verde, el Partido Demócrata Cristiano. Después fue tricolor, un espectro político en el país de votación favorable a Alianza Republicana Nacionalista, y en los últimos 10, 15 años un espectro rojo por parte del FMLN, que se convirtió en un partido político más dentro de ese espectro. Ahora El Salvador tiene un color en su mapa celeste. Esa misma población que ha castigado a Alianza Republicana Nacionalista y al FMLN probablemente será la misma población que castigará a Nuevas Ideas cuando descubra de que una vez más ha sido engañada. Pero mientras no haya formación política, mientras no haya una apuesta a la formación política para el ejercicio de la ciudadanía, difícilmente la población no estará susceptible una y otra vez a ser engañada con discursos populistas y una campaña electoral que en este caso ha atropellado toda la institucionalidad, ha atropellado toda la legalidad, ha sido construida en base de engaños y de anomalías y sobre la base de prometer algo que no estamos seguros podrá ser cumplido. La situación económica del país es muy fuerte y no bastará tener una mayoría casi absoluta o absoluta en la Asamblea Legislativa. Como ha sucedido de acuerdo a este nuevo mapa político que vemos ahora, Celia, ¿cuáles son los peligros que ves que se enfrenta cuando escuchamos de distintos sectores, también distintas alertas sobre esto que tenemos en pantalla, ese camino al autoritarismo? ¿Cuál es el peligro que reviste estas alertas que se habían encendido, incluso no de ahora, sino también de meses atrás? Por ejemplo, recordar un hecho que sí marcó muy probablemente lo que será el gobierno de Nayib Bukele y el ingreso de las fuerzas militares al Congreso. El perfil del presidente y de los grupos que tienen poder alrededor del presidente es un perfil claramente autocrático y autoritario. Eso no es sano para nadie. Y han entrado por la vía democrática. Sería un poder más, un partido político más que explota un liderazgo altamente popular convertido en su presidente y lo capitaliza a tener más poder en la Asamblea Legislativa y por ende hacia el órgano judicial y hacia otros poderes del Estado. Eso dado en manos por vías democráticas a través del voto directo, como ha sucedido el año del 2019, cuando Bukele fue electo como presidente, y ha sucedido y se ha ratificado ahora en el 2021, no es garantía de que El Salvador está en condiciones de respetar estándares al menos mínimos democráticos. Por el contrario, aunque hayan entrado por la puerta democrática y bajo el voto directo popular, con apoyo del voto directo popular, una concentración tal de poder como ahora se les ha dado, puede ser instrumentalizada para tener poder absoluto y de tal manera se cambian las reglas del juego, se cambian las normativas democráticas mínimas con las que el país contaba hasta el momento y por lo tanto no haya realmente un nuevo juego electoral, un nuevo escenario electoral donde la población pudiese castigar, entre comillas, manifestar su descontento electoralmente hablando contra un nuevo
nuevo gobierno que le ha fallado nuevamente, que le ha desilusionado nuevamente, porque para entonces podrá ser demasiado tarde. Si se cambia toda la estructura institucional democrática de acuerdo a la conveniencia de estos actores que ahora tienen tanto poder para garantizar poder absoluto, poco importará dentro de poco si ese gobierno tendrá apoyo popular o no. Ese es el panorama electoral y allí planteados los peligros que tanto se alertan. Celia, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, semana crucial para más de 20.000 candidatos que se disputan 4.000 cargos locales. Con estos comicios se completa el mapa político tras la elección presidencial y el retorno a la democracia. Desde algunos sectores se mantiene la alerta, la preocupación sobre intentos de desestabilización. Incluso este lunes el jefe de Estado, Luis Arce, le recordó a la policía sus deberes constitucionales. Es un panorama que analizamos al volver en minutos en Es Noticia. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. 为了保持身体健康，我冥想。 Para mantenerme saludable, yo corro. To keep myself healthy, I study. Για να διατηρηθώ υγιής, τρέφομαι σωστά. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. ¿Y tú? Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. En Noticia Bolivia, semana crucial para completar el mapa político nacional. Se trata de las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales que se realizará el próximo 7 de marzo, el próximo domingo. Son las primeras de su tipo luego del golpe de Estado de 2019 y ya restaurada la democracia en 2020. Veamos ahora cómo inició el ambiente electoral este lunes. El próximo domingo 7 de marzo el pueblo boliviano acude a las urnas de nuevo, esta vez para las elecciones subnacionales, donde votarán más de 7 millones de ciudadanos que elegirán entre 20.000 candidatos a 4.962 nuevas autoridades. Según el portal oficial del órgano electoral plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, se escoge gobernadora o gobernador de los 9 departamentos del país, vicegobernadora o vicegobernador de los departamentos Santa Cruz, Tarija y Pando, subgobernadoras o subgobernadores y corregidoras o corregidores del departamento de Beni.
Asimismo, el portal señaló que se elegirán asambleístas departamentales por territorio y por población de los 9 departamentos, asambleístas departamentales por normas y procedimientos propios. También se elegirán un ejecutivo regional, ejecutivos de desarrollo, asambleístas regionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, así como alcaldesas o alcaldes, concejalas o concejales de los gobiernos autónomos municipales. Este lunes, el periódico digital Fuente Directa del órgano electoral informó que la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, desplegarán observadores internacionales, al igual que la Unión Europea y el Centro Carter. La ciudadanía elegirá 583 autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales. En las alcaldías, ganará quien obtenga mayoría simple, sin opción a segunda vuelta. En cuanto a los concejales, se elegirán por listas separadas, según sistema proporcional. Solo en el caso de las gobernaciones habrá posibilidad de ir a segunda vuelta, sufragio que se haría el 11 de abril. Bolivia continúa en la recuperación de su democracia, arrebatada en noviembre de 2019 por un golpe de Estado y retomada un año después cuando ganó la presidencia el socialista Luis Arce. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer aún. Las noticias sobre violencia en algunas actividades de campaña y la proliferación de encuestas y noticias falsificadas con intenciones antidemocráticas no cesan en su intento por sabotear el proceso pacífico que se ha desarrollado. Más información a esta hora desde La Paz con nuestro compañero de labores, nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Hay algo que hemos visto durante estos días, te quisiera preguntar qué tan recurrente es, y es quejas de movimientos y organizaciones distintas al movimiento al socialismo, al partido de gobierno, y se quejan específicamente sobre el tratamiento que le dan las casas encuestadoras en este proceso cuando quedan ya unos pocos días las elecciones locales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches. Saludos desde la ciudad de La Paz. Las encuestas se han convertido desde, bueno, no es nada nuevo, pero ya de una manera muy abierta, se han convertido desde la anterior elección, por lo menos, en una parte de la campaña electoral, en este caso de la derecha, porque que conozcamos no hay encuestadoras de los sectores de izquierda. De modo que debemos recordar, por ejemplo, que en la anterior elección nacional de octubre del año pasado, las encuestadoras daban un empate en algunos casos entre los dos primeros candidatos, los favoritos, y en otros casos incluso señalaban ya como un hecho que se iría a una segunda vuelta y que Luis Arce perdería. El resultado de la elección fue dramáticamente contrario a todo lo que habían pronosticado las empresas encuestadoras, que, insisto, aparentemente tienen negocios con los sectores de derecha para manipular la información. Esto es necesario explicarlo un poco más. La gente que manipula las encuestas tiene en la cabeza que al señalar de que hay un seguro ganador, buena parte del electorado se volcará por ese seguro ganador para que su voto no se pierda, para que no desperdicie el voto. Y a eso están jugando las encuestadoras desde hace ya algún tiempo, Tatiana. Ahora aparentemente están haciendo lo mismo. Incluso hoy, precisamente, el gobernador de La Paz, el señor Félix Paxi, ha señalado con términos muy furibundos que está pidiendo de que les entreguen todos los detalles de las últimas encuestas reveladas, ya que, por ejemplo, su agrupación política y sus candidatos simple y llanamente no figuran. Él afirma que en las encuestas que realizan estas encuestadoras con fines de manipulación, simple y llanamente no han incluido a sus candidatos. Por ello ha reclamado de una forma muy drástica el gobernador de La Paz. Esta es la situación. Es muy importante lo que va a pasar este domingo 7 porque es una prolongación de esta pugna política democrática entre el sector de izquierda, que ha significado en los últimos años, en más de una década, el movimiento al socialismo, y la derecha, que participó activamente en el golpe de Estado.
de la cantidad de candidatos, por ejemplo, que hay tanto a gobernación como a la alcaldía en la ciudad de La Paz, en el departamento y ciudad de La Paz, es fácil afirmar que más del 60% de los candidatos estuvieron participando activamente en el golpe de Estado. Lo mismo ocurre en Cochabamba, lo mismo ocurre en Santa Cruz y en otras capitales del departamento. Con los resultados de las encuestas que se han conocido hasta ahora, se pronostica que el movimiento al socialismo podría reducir su caudal de votación que obtuvo hace poco más de 3 meses al ganar las elecciones con más del 55%. El movimiento al socialismo está apostando a aumentar ese caudal electoral. Ahí está la importancia de lo que ocurrirá el próximo domingo 7 de marzo en Bolivia, Tatiana. En materia sobre todo de gobernabilidad, cuando comienza a reconstruirse el hilo democrático. Pero hay algo muy grave que nos has dicho. El 60% de esos candidatos aspiran a un cargo de elección popular. ¿Existe alguna información sobre cuántos de esos candidatos tienen investigaciones judiciales abiertas, Freddy? Como hemos venido informando, Tatiana, respecto de los hechos más sobresalientes, de los hechos sangrientos que significó el golpe de Estado, no hay acusados hasta el momento. Hay acusados porque hubo quemas de buses municipales, hay acusados porque hubo intento de incendio a la casa de una periodista y a la casa de un ex rector de la Universidad Estatal en La Paz. Por todo esto han habido detenidos, siguen algunas personas detenidas aún, encarceladas. Han habido cientos de personas detenidas y encarceladas, muchas de ellas ahora están en arresto domiciliario. Pero por las muertes, que son 37 asesinatos y son más de 200 las personas heridas, hasta el momento no hay un proceso abierto en el que hayan personas acusadas. De modo que si sobre los asesinatos que se produjeron no hay acusación aún en un proceso judicial, menos lo habrá sobre la participación en el golpe de Estado, es decir, en todo lo que significa vulneración a la Constitución política del Estado por todo lo que ocurrió en noviembre del año 2019 y un poco antes. Esa es la situación, de modo que los principales actores del golpe de Estado, muchos de ellos están participando activamente como candidatos y que según las encuestas con grandes posibilidades en varias capitales de departamento del país. Tatiana. Muchísimas gracias por todos esos detalles, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Todo esto lo vamos a analizar con Susana Bejarano, es politóloga, es periodista, nos acompaña también desde La Paz. Susana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches. Saludar a toda la gente que nos está viendo, que nos está acompañando a través de ustedes. Muchísimas gracias, Susana. Hoy, en un acto de homenaje por el aniversario de la Academia Nacional de Policías en Bolivia, conocida como ANAPOL, el presidente decía que las instituciones democráticas deben permanecer así. Decía que la policía debe guardar fidelidad a cualquier gobierno constitucionalmente instituido, en esta oportunidad, por supuesto, al de él. Institucionalidad, disciplina y dignidad, insistía en este discurso el presidente Luis Arce. Para entender estas declaraciones en un contexto donde se denuncia intentos de desestabilización que se han de hecho mantenido con otras estrategias ahora de cara a este proceso de elección. ¿Qué es lo que quería decir el presidente al país? Bueno, creo que es lo que ha dicho. En realidad, creo que ha recordado el rol constitucional que tiene la policía. El pasado noviembre del 19, cuando se efectuó el golpe de Estado, hemos visto que un eje, digamos, articulador de ese golpe, creo que la gota que rebasó el vaso de alguna manera fue el motín policial, donde hubo la participación, luego la confesión de partes, digamos, de parte de Luis Fernando Camacho y de candidato a la gobernación por Santa Cruz, indicando que habían hecho desembolsos a miembros de la policía para que estos detengan, digamos, de alguna manera funciones, ¿no es cierto? Esto evidentemente va contra todo ordenamiento constitucional y creo que hace bien el presidente Arce en recomendar cuáles son los roles de la policía. Y después de
digamos, revés político que ha recibido la derecha en Bolivia y el apoyo mayoritario que ha recibido Luis Arce, el triunfo del movimiento popular, del movimiento campesino, es muy difícil pensar que esas instituciones, las instituciones del orden que tienen un rol constitucional y establecido, vuelvan a repetir esta hazaña, esta terrorífica hazaña que hemos vivido los bolivianos en noviembre del 19. Creo que la población boliviana ha mostrado su apoyo firme a la democracia, le ha devuelto la democracia a través del voto al país, y además un apoyo firme a un proyecto político pues eso, popular, ¿no? De características populares. Entonces, aventurarse a cualquier, digamos, en contra del orden constitucional, creo que sería sancionado por la población y nuevamente ratificada la confianza en este proyecto del movimiento popular. Es decir, Susana, ¿crees que no hay condiciones que no están dadas para que de nuevo se intente desestabilizar el país? Ahora, recordar, aquí agrego una cosa, Susana, solamente un segundo más, que de nuevo la OEA va como observador internacional. Recordar que fue clave, que fue protagonista en el golpe de Estado de 2019 al entonces presidente Evo Morales. Sí, pero la misma OEA queda golpeada y creo que su imagen dañada, ¿no? En cuanto a, primero, que el informe de la OEA que anunciaba el supuesto fraude ha sido refutado por un montón de organismos internacionales, por propios miembros trabajadores de la OEA que indicaban que no tenían pruebas suficientes para aseverar que en Bolivia había habido fraude. Y si uno lee el informe pues de arriba hacia abajo, no encuentras la palabra fraude, ¿no es cierto? Entonces, creo que la propia OEA, digamos, se ha visto desprestigiada en cuanto a su actuación, porque ha sido una actuación política y tremendamente irresponsable la que ha tenido en noviembre del 19 en Bolivia, una actuación que ha costado vidas en este país. Y de allí que se mantenga tal nivel de preocupación. Susana, ahora, con respecto a las principales capitales, la apuesta por parte del movimiento al socialismo, pues evidentemente es que lleguen los aspirantes que se impulsa por parte del MAS. Pero, por ejemplo, en particular con lo que sucede en La Paz, en la capital política del país, hay tensiones y esto lo intentan unir con la movilización, con la huelga de los médicos de sectores privados. Mira, creo que las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales tienen una característica completamente distinta en este y en cualquier otro país. Históricamente, el movimiento al socialismo ha recibido más o menos en un 20% aproximadamente menor cantidad de votación porque evidentemente en los departamentos, en los municipios, también empiezan el surgimiento de muchísimas agrupaciones locales, digamos, que responden de pronto a sindicatos, a clubes, a juntas, etcétera. Que tienen relación con liderazgos específicamente locales, que de pronto en las elecciones subnacionales ese electorado vota, ¿no es cierto?, por el movimiento al socialismo, pero en las elecciones subnacionales organiza, digamos, de otra manera y por ahí vota por otro candidato. Es decir, el hecho de que el movimiento al socialismo no reciba la misma cantidad de votación en una elección subnacional, porque podría reeditarse el mismo escenario que ha sucedido hace 5 años o el que ha sucedido hace 10 años, ¿no? No quiere decir que el gobierno del movimiento al socialismo tenga menos apoyo. Como es lo que se intenta instalar. Por ejemplo, en las últimas encuestas, que yo coincido con Freddy, ahí hay un problema de metodología en la presentación de las encuestas, ¿no es cierto? Esas mismas encuestas te dicen que por encima del 55% Luis Arce tiene un apoyo, ¿no? Entonces, esas mismas encuestas que de pronto dan a un candidato del movimiento al socialismo muy bajo, ¿no es cierto? Que coincido, hasta el día de la elección no sabemos si esas encuestas son la fotografía de la verdad o no lo son, ¿no? Esas mismas encuestas dan un porcentaje muy alto de aprobación a la gestión de Luis Arce, ¿no? Entonces, ese dato creo que nos invita a decir, a reflexionar que aquello que ha conseguido el movimiento al socialismo, el
el 2020, el pasado octubre del 2020, de alguna manera se refleja en la presencia del MAS en todos los municipios del país. Hoy día podemos decir que el MAS es el único partido político en Bolivia que tiene representación o candidaturas en todos los municipios del país, es decir, está presente en todo el territorio. Entonces, evidentemente, hay intentos de rearticulación desde la derecha, desde proyectos locales. Tienes como candidato en Santa Cruz y como te explicamos el institucional que ha habido, tienes a Yanine Áñez candidateando la ex presidenta que se autoproclamó candidateando por el departamento del Beni, ¿no es cierto? También sobre ella no pesa ningún proceso, solamente la han citado a hacer alguna declaración, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, territorialmente existen esfuerzos de una derecha tremendamente atomizada, tremendamente separada, fragmentada, sin un proyecto político que aglutine las ideas rectoras opositoras o que tenga un proyecto político de corte nacional ni nada de aquello, sino esfuerzos, digamos, locales que podrían, digamos, en algún momento, porque tenemos la experiencia que también así ha pasado, articularse en torno a algo. Pero hoy día claramente la derecha en Bolivia es un movimiento político derrotado, Tatiana. El 55% de la población ha votado por el MAS. El MAS es el único partido político en Bolivia que tiene candidaturas en los 9 departamentos y en los 300 y tantos municipios que existen en el país. Y ¿no? Una fuerza política. Sí, aquí permíteme preguntarte algo porque has traído a colación a la golpista, a Yanine Áñez, quien fungió como presidenta de facto, que es candidata por el Beni. Resulta realmente aberrante, la vemos ahí en pantalla, a ver si de pronto alguien no la recuerda, pero ahí además aplicamos a un asunto también de política y es la memoria, si lo que veremos realmente será una votación de rechazo o veremos quién es quién en esa votación del próximo domingo, en esta configuración completa del mapa político nacional, Susana, porque pareciese que no hay ningún tipo de vergüenza en términos de ética pública, que personas que cometieron un golpe de Estado se lancen, como bien nos recordaba además Freddy, el 60% de esos 20.000 candidatos, de esos 20.000 aspirantes, participaron directamente en el golpe de Estado. Sí, mira cómo es el colmo de esa angustia de poder, pero una angustia de poder hacia ningún norte, más allá que el simple hecho de tener poder. El programa del departamento que ofrece Yanine Áñez dice lo siguiente, te lo estoy leyendo textual. Para el ámbito educativo propone la creación de más kinderes en todo el país. Es decir, ni siquiera se entera cuáles son las competencias de una gobernación o no sé cómo le llaman, de un gobierno departamental. O sea, desde un gobierno departamental evidentemente no existe competencia para generar ninguna unidad educativa de ningún nivel más allá de sus fronteras, ¿no es cierto? Plantea una campaña nacional para evitar el consumo de alcohol en todos de los jóvenes de toda Bolivia, ¿no? Luego, el documento de Áñez, que estoy leyendo textual, que es lo que dice, instará al presidente Evo Morales a propiciar un diálogo con los líderes de partidos políticos de oposición para concretar un gran acuerdo político. ¿Qué te quiero decir? No le interesa en absoluto qué es lo que le está proponiendo al departamento, ¿no? ¿De dónde habrá sacado este documento? Evidentemente este es un programa de gobierno copiado de alguna elección pasada, ¿no? De alguna elección pasada, además, que ni siquiera se tomaron la molestia de editar, ¿no? Hoy día el presidente de Bolivia no es Evo Morales, es Luis Arce, ¿no? Entonces, es una desfachatez impresionante, ¿no? Este modo, esta forma en la que Yanine Áñez se presenta en las elecciones solamente, ¿no? Es el documento que debería ser la presentación de lo que quieres hacer, etcétera. Da cuenta de que no le importa ningún lineamiento, ninguna política pública, la generación de nada para el desarrollo de su departamento. Lo que le interesa es tener poder territorial y tener poder territorial
Yo me imagino que para ejercitar todas esas formas y esos modos autoritarios de los que hemos sido víctimas todo el tiempo de esa gestión, de esa nefasta y oscura gestión. El desprecio por la política pública, imagínate, todavía nombrando al presidente Evo Morales. Susana, muchísimas gracias por este análisis. Te despido vía telefónica. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, México, Estados Unidos. Migración, TLC o TECMEC, seguridad y pandemia. De ello hablaron en su primer encuentro vía Zoom, vía virtual por la pandemia, los presidentes López Obrador y Joe Biden. Y aunque dejaron claro que la relación será de cooperación, Estados Unidos previamente dijo no a compartir sus vacunas con México. Miren esto, Estados Unidos posee 1.210 millones de dosis y ¿cuántos son los habitantes? Bueno, 328 millones. Y dicen que no van a compartir vacunas, por lo menos ahora, con México ni con ningún otro país. Lo analizamos al volver en Es Noticia. Muchos científicos de todo el mundo están desarrollando vacunas potenciales contra la COVID-19. Estas vacunas están siendo diseñadas para enseñar al sistema inmunológico del cuerpo a reconocer y detener de manera segura el virus. Algunas de ellas son vacunas con virus inactivados o atenuados. Se usa un virus previamente inactivado o atenuado, por lo que no causa enfermedad, pero aún produce una respuesta inmune. Vacunas fundadas en proteínas. Se utilizan fragmentos de proteínas o estructuras de proteínas inofensivas para imitar el virus que produce la COVID-19 y generar una respuesta inmune. Vacunas con vectores virales. Utilizan un virus genéticamente modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas de coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura. Vacunas con ARN y ADN, que utiliza ARN o ADN genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria. Sigamos manteniendo las medidas preventivas hasta encontrar una cura definitiva a este virus. La prevención es la clave. En Noticia México, Estados Unidos, los presidentes de estos países sostuvieron un encuentro virtual este lunes para abordar asuntos que marcan la relación bilateral. Se comprometieron, por ejemplo, a trabajar juntos para revitalizar la relación económica, combatir la pandemia e impulsar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las personas. También hablaron de cooperación, dicen, en materia de seguridad, contra la corrupción y el cambio climático. Revisemos lo ocurrido previo a este encuentro. La mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó cuál sería la agenda de la reunión con su homólogo Joe Biden. Entonces, los temas, pues COVID, a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. ¿Qué otro tema? Lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático y el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país
y Estados Unidos. López Obrador confirmó que a finales de enero le solicitó a Biden facilitar el acceso al mercado de vacunas estadounidense y esperaría respuesta. México ha estado alzando la voz ante Naciones Unidas por una distribución equitativa de las vacunas. Además, indicó que planteará un acuerdo para regularizar a trabajadores temporales en Estados Unidos. El nuevo Tratado de Libre Comercio, conocido como TEMEC, firmado entre ambos países y Canadá, también es un asunto central. A inicios de febrero, la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que la iniciativa de AMLO de reformar el sector eléctrico de México incumple con lo acordado. El mandatario señaló que su principal objetivo es fortalecer la relación bilateral basado en el respeto de la soberanía de ambas naciones. Lo que se busca es mantener una relación de cooperación, de amistad, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Por su parte, Biden escribió en Twitter que espera marcar el comienzo de una nueva fase de cooperación y progreso en la amplia y profunda relación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, horas antes, la vocera de la Casa Blanca ya dejaba claro que el mandatario no está considerando compartir vacunas contra la COVID-19 con su vecino. El presidente ha dejado claro que está enfocado en asegurar que las vacunas sean accesibles para todos los estadounidenses. Ese es nuestro enfoque. El siguiente paso es la recuperación económica y eso es asegurar que nuestros vecinos, México y Canadá, hayan manejado de manera similar la pandemia, para que podamos abrir fronteras, abrir nuestras fronteras y reconstruir. Pero nuestro enfoque está en el enfoque de la administración y es garantizar que todos los estadounidenses estén vacunados. Y una vez que logremos ese objetivo, estaremos felices de discutir otros asuntos más allá de eso. En una relación bilateral de alta tensión, México siempre ha apostado por mantener una relación cordial con Estados Unidos. Entramos con el análisis, nos acompaña para ello Juan Carlos Barrón, es investigador en el área de estudios estratégicos, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, profesor. Mientras hacemos el programa, se ha emitido el comunicado desde Casa Blanca y también desde Casa de Gobierno de México, así que quiero revisarlo rápidamente sobre los temas centrales y sobre ello ya vamos a rondar en el análisis. Así que lo ponemos en pantalla, lo tomamos de precisamente este medio local. Allí aparece la información con los temas centrales de discusión. Dicen cooperación bilateral y multilateral sobre asuntos migratorios. Ambos líderes reconocieron las múltiples contribuciones de personas migrantes para la fortaleza económica, diversidad cultural y el espíritu innovador de México y Estados Unidos. Se han comprometido a impulsar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de personas migrantes, así como el imperativo de una migración ordenada, segura y regular. Un tema central allí, avanzamos. Cooperación bilateral para la respuesta y una recuperación del COVID-19. Bueno, dicen todo esto muy bonito. Reafirmaron importancia de una estrecha colaboración para responder a la pandemia de COVID-19, pero ya les hemos contado cuál es la decisión que tiene Estados Unidos sobre la cooperación con respecto a las vacunas, que en este momento es un asunto central. Y por último, cooperación bilateral contra el cambio climático. Los presidentes destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática, acordaron explorar áreas de cooperación, reconocieron beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración y la necesidad de promover eficiencia energética. Profesor, su visión acerca de estas decisiones que se han tomado en esta primera reunión virtual por la pandemia entre ambos presidentes. Bueno, pues al parecer se ha tomado un tema en el que había amplio consenso, uno mediano y uno difícil. El de amplio consenso, el tema de la cooperación bilateral y multilateral. Para la cooperación que ya se venía vislumbrando desde hace algunas semanas y en el que ha trabajado muy fuertemente el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el presidente de México, junto con otros mandatarios centroamericanos,
para construir un plan integral para combatir la migración y evitar que se siga teniendo una estrategia puramente policíaca en ese asunto. Ese fue el tema de acercamiento. El tema intermedio pues fue el López Obrador desde el principio, desde la mañana, dijo que quería hablar de las vacunas. El presidente Biden dijo que ese tema no se podía tocar hasta que estuvieran los estadounidenses vacunados. Entonces se ha logrado una declaración de consenso en la cual no se menciona el tema de las vacunas, pero se menciona una cooperación económica y sanitaria para la recuperación post-COVID. Y por último, pues el tema difícil, el tema de la energía, que quedó bajo el título de cooperación para el cambio climático, y se aplaza al 22 de abril que sea la cumbre en ese tema, los asuntos que competen a la soberanía de México y que por lo tanto López Obrador ha sido muy enfático en que no va a negociar. Sí, con respecto al tema de la pandemia y la crisis de la COVID-19, resulta paradójico o de acaparamiento obsesivo que tenga más de 1.200 dosis para aplicar Estados Unidos. Hace muy poco le ha comprado a Pfizer, el pasado 11 de febrero, otros 200 millones de vacunas cuando hay 380 millones de habitantes. Este acaparamiento obsesivo, no sé si usted encontrará otra forma de llamarlo, de calificarlo, pero ¿qué sentido tiene? Y no cooperar con naciones que evidentemente lo necesitan. Si México no lo necesitara, como tantas otras naciones de América Latina o África incluso, pues nos estarían solicitando. Así que también uno permite allí establecer qué tipo de cooperación es la que se está ofreciendo más allá del papel. Sí, pues bueno, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, y sabemos también que el funcionamiento capitalista de las farmacéuticas dentro de ese país pues les permiten tomar este tipo de medidas. Por otro lado, pues bueno, lo que puede resultar paradójico pues es que tanto México como otros gobiernos de América Latina pues están abriendo sus opciones de cooperación en este tema para conseguir otras vacunas como la Sputnik o la CanSino y otras más que vendrán. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, efectivamente, en este momento las cosas son como dices, pero lo bueno pues es que ahora en tiempos de diplomacia multilateral no se tienen todas las puertas cerradas. Sí, y con respecto al tema energético, cuando usted nos dice que es un asunto muy difícil, hace referencia al Golfo de México, a un asunto transversal que es el petrolero, que México ha dicho que se debe revisar sobre todo el lado de México, producto de la corrupción que había en Pemex. ¿Es a eso a lo que hace referencia o hay algo que resulte aún más difícil aún en ese panorama? Pues sí, me refiero a eso, a la cuestión de la soberanía energética de México, que está firmado como un capítulo del Tratado de Libre Comercio. Es algo que no está pues a negociación, a pesar de que en la prensa hemos oído muchas opiniones encontradas al respecto. Y bueno, pues el mismo Joe Biden hoy ha dicho que va a tratar a México como su igual, lo cual pues bueno, no sabemos si es bueno o no, pero lo que sí nos queda claro es que está respetando la posición de México frente a este tema, y México pues está buscando salvaguardar su soberanía en ese tema, cosa que es pues algo pues que tiene muchas aristas, una multidimensionalidad, el Golfo, como bien lo mencionas, el gas, que también ya nos causó una crisis hace algunos días por la necesidad del gas para el funcionamiento de la energía eléctrica en nuestro país, sobre todo en el norte del país. Entonces, pues bueno, son temas que tendrán que irse resolviendo uno a uno y que no se deben meter todos en la misma cubeta. Por último, ¿ve usted un cambio de tono que permita pensar que habrá una relación un poco más cordial y realmente de cooperación o de solidaridad cuando se necesite entre ambos países, si lo comparamos con los 4 años del gobierno Trump? Bueno, yo veo que Joe Biden es un presidente, un político profesional, sabe muy bien que los intereses con México son
son fuertes, son complejos, son profundos y por supuesto, pues bueno, la relación entre López Obrador y Donald Trump pues tenía algunas cercanías de tipo ideológico personal que no se tendrán ahora con Biden, pero yo creo que tanto el presidente de México como el presidente de Estados Unidos son pues políticos profesionales que van a poner la cooperación y la institucionalidad de los países en primer lugar, el respeto. Entonces yo creo que se está arrancando muy bien, creo que es un muy buen comienzo y muestra que se han equivocado aquellos que auguraban una relación tensa entre estos países. Aquellos que decían que sería bastante compleja, bueno, también entendemos que las formas de los demócratas son distintas a los republicanos, aunque al final hagan lo mismo. Esperemos que en esta oportunidad la historia sea distinta. Profesor, muchísimas gracias, muy buenas noches. Así es, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. A propósito de lo que realmente debe ser la integración. Con esto los dejamos. Cumbre política del ALBA que se realizó esta jornada. Hasta mañana, sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. A Colombia le aquejan muchos males que sobrepasan la pandemia, que colocan a su sociedad en un debate y una reflexión dramática. La violencia estructural no se modifica y al contrario, se agudiza. La revelación de que fueron más de 6.000 personas las asesinadas por el Uribato bajo la figura de falsos positivos constituye en sí mismo un delito de lesa humanidad que en cualquier parte del mundo daría paso a un juicio histórico y a una condena imperdonable. Pero hablamos de Colombia, donde sus autoridades judiciales están más ocupadas, preocupadas e interesadas de lo que pasa con sus vecinos, de cumplir a cabalidad con la agenda de seguridad e intromisión de Estados Unidos que de actuar en el marco de una relación de hermandad con los pueblos de América Latina. ¿Qué implica para la sociedad colombiana esta revelación? De esto queremos conversar con el experto en estos temas, Federico García Naranjo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Federico? Qué gusto tenerlo por acá. Hola, Orlando, gracias por la invitación. ¿Qué implica para los colombianos, por ejemplo, que hace pocas horas nada más se conozca de una nueva masacre, la masacre número 14 en lo que va del año 2021? Y esta revelación, ¿cómo entender esto que en cualquier país del mundo significaría un gran escándalo? Así es, en Colombia este tipo de situaciones se normalizan, no solamente la revelación de los 6.000, hasta ahora 6.000 muertos por cuenta de los falsos positivos, sino el permanente fenómeno de las masacres que se ha incrementado en el último gobierno y que ya, como tú lo mencionas, ha dejado la masacre número 14 del año. Colombia es un país en donde el ejercicio de la violencia como herramienta política y como herramienta para dirimir conflictos es algo usual, es algo recurrente y es también parte de nuestra cultura política y de nuestras instituciones que no se hayan tomado, digamos, las políticas correspondientes para poder superar esta situación. Y en ese sentido, entonces, si esto se ha naturalizado, parecería que entonces los responsables de la justicia en primer lugar y los responsables de este tipo de delitos quedan prácticamente en la impunidad. Así es, Colombia tiene un índice de alrededor del 95% de impunidad en lo que a homicidios se refiere y es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años, es un fenómeno estructural, no obedece solamente al fenómeno de violencia en sí, sino también a un diseño institucional que
privilegia la investigación de determinados delitos con intereses políticos y los delitos de impacto en los territorios, en las comunidades, como por ejemplo las masacres, que normalmente están vinculadas con planes de desplazamiento forzado o de macroinversiones en determinados territorios, pues esos delitos no son investigados con la misma celeridad. Ya, y entonces, si es que esto es así, ¿cuál es el comportamiento de la sociedad? ¿Hasta dónde la sociedad y pues fundamentalmente las víctimas, familiares